El aire acondicionado de la funeraria zumbaba con un ritmo monótono mientras la señora Carmen Acosta se acomodaba el velo negro frente al pequeño ataúd blanco. Sus manos temblaban al intentar alisar los pliegues del vestido que habían elegido para Marisol. La niña de 6 años yacía inmóvil, su cabello rubio cuidadosamente peinado con las cintas que tanto le gustaban. «Necesito un minuto a solas», susurró Carmen a su esposo Roberto, quien asintió en silencio y salió de la sala principal. El resto de los familiares esperaba en el vestíbulo, sus voces apagadas por el peso del momento. En casa, a pocas cuadras de la funeraria Santos Ángeles, Marina se negaba a ponerse el vestido negro que su tía Lucía había traído. Sus ojos, idénticos a los de su hermana gemela, brillaban con una determinación perturbadora. «No está muerta», gritaba Marina escapando de los brazos de su tía. «Puedo sentirla. Marisol está respirando». Lucía intentaba mantener la compostura. Los médicos habían sido claros. La fiebre había sido demasiado alta. El corazón de Marisol no lo había resistido. Pero Marina seguía insistiendo con una convicción que helaba la sangre. «Mi amor, tenemos que ser fuertes», susurró Lucía, conteniendo las lágrimas. «Como nos explicó el doctor Méndez». «El doctor está equivocado», interrumpió Marina corriendo hacia la puerta. «Y se los voy a demostrar». La niña escapó por el pasillo, sus pasos resonando en las escaleras del edificio. Lucía corrió tras ella, pero Marina ya había alcanzado la calle. Sus pequeñas piernas la llevaban con una velocidad sorprendente hacia la funeraria, donde el velorio estaba a punto de comenzar. En la sala principal, Carmen acariciaba el rostro de Marisol cuando escuchó el alboroto. Marina irrumpió en el lugar, esquivando a los familiares que intentaban detenerla. Su vestido celeste, el mismo que había usado en su último cumpleaños conjunto, contrastaba con el ambiente sombrío. «¡Está viva!». El grito de Marina resonó en la sala, provocando que varios presentes ahogaran un grito. «Miren sus labios, están rosados y su piel está tibia». Roberto intentó sujetar a su hija, pero Marina ya había llegado junto al ataúd. Con una determinación impropia de su edad, colocó su pequeña mano sobre el pecho de su hermana. 1, 2, 3, contaba en voz baja, como les había enseñado su maestra de música para marcar el ritmo. «Aquí está». Su corazón late. Carmen, que hasta ese momento había permanecido paralizada, se acercó tambaleante. Sus dedos, guiados por los de su hija, se posaron sobre el cuello de Marisol. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el persistente zumbido del aire acondicionado. De repente, los ojos de Carmen se abrieron de par en par. Su rostro palideció y antes de que Roberto pudiera sostenerla, se desplomó sobre el suelo de mármol. «Llamen a una ambulancia». La voz del tío Miguel resonó en la sala. «Y que alguien verifique el pulso de la niña». El doctor Ramírez, un vecino que había acudido al velorio, se abrió paso entre la multitud. Sus manos expertas confirmaron lo que Marina había estado gritando. Marisol tenía pulso débil pero constante. «¡Catalepsia!», exclamó el doctor mientras sacaba su teléfono. «Necesitamos trasladarla inmediatamente». Marina, aún junto al ataúd, sostenía la mano de su hermana. Sus ojos no se apartaban del rostro de Marisol. «Tío Miguel, por favor, ayúdame a mostrarles», suplicó, girándose hacia un adulto que siempre había creído en su intuición. Miguel, aunque escéptico, se acercó al ataúd y notó el leve calor en la frente de Marisol, lo que lo llevó a llamar al doctor Ramírez. «Te dije que estabas equivocada, tía Lucía», susurró la niña, mientras el caos se desataba a su alrededor. «Las gemelas siempre sabemos». Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad en el Hospital Central. Marisol fue inmediatamente trasladada a la unidad de cuidados intensivos, mientras que Carmen se recuperaba del shock en una habitación cercana. La noticia de la niña que resucitó en su propio velorio se extendió rápidamente por los pasillos del hospital, provocando una investigación interna inmediata. Marina se negaba a separarse de su hermana. Sentada en una silla junto a la cama de Marisol, observaba cada movimiento de las enfermeras y médicos con ojos escrutadores. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Roberto a su hija mientras le traía un chocolate caliente. «Porque somos una sola persona en 2 cuerpos, papá», respondió Marina con la simplicidad de sus 6 años. «Cuando el doctor dijo que su corazón se había detenido, yo sabía que estaba equivocado.
Sentí algo extraño, como si una parte de mí todavía estuviera conectada a ella, añadió, señalando su propio pecho. Es algo que siempre nos pasa, como un secreto entre nosotras. El doctor Ramírez, quien había asumido el caso personalmente, revisaba los registros médicos anteriores con creciente preocupación. El diagnóstico inicial de falla cardíaca parecía precipitado y los protocolos de verificación de muerte aparentemente no se habían seguido con el rigor necesario. Tu hermana tiene algo que se llama catalepsia, explicó el médico a Marina. Es como si el cuerpo se quedara dormido tan profundamente que parece que ya no está con nosotros. Pero tú nunca dejaste de creer, ¿verdad? Marina negó con la cabeza apretando la mano de Marisol. Los adultos no entienden que las gemelas tenemos nuestro propio lenguaje, murmuró. En la habitación contigua, Carmen comenzaba a procesar lo sucedido. Las enfermeras la mantenían bajo observación, preocupadas por su presión arterial que seguía inestable. Mi niña, mi Marisol, repetía entre lágrimas, esta vez de alivio. ¿Cómo pudimos? Roberto alternaba entre las dos habitaciones, dividido entre la necesidad de cuidar a su esposa y el deseo de no separarse de sus hijas. La experiencia había sacudido los cimientos de su fe en el sistema médico, pero también había reforzado su creencia en el vínculo especial que compartían sus gemelas. «Papá», llamó Marina mientras él se disponía a regresar con Carmen. «Marisol va a despertar mañana», me lo dijo en mis sueños. Roberto miró a su hija, reconociendo en sus ojos la misma determinación que había mostrado en la funeraria. Esta vez, decidió creerle sin cuestionarla. «Entonces estaremos aquí esperándola», respondió besando la frente de ambas niñas. El incidente había comenzado 3 semanas antes, durante la clase de educación física en el Colegio San Martín. Marisol, generalmente enérgica y competitiva, se detuvo abruptamente durante la carrera de relevos. Su rostro, normalmente sonrosado por el ejercicio, palideció de repente. «Me duele aquí», susurró a Marina, señalando su pecho. La profesora González notó que algo andaba mal cuando Marisol se sentó en el suelo de la cancha, respirando con dificultad. «No es nada», insistió Marisol, pero Marina ya estaba corriendo hacia la enfermería. Las gemelas nunca se habían enfermado por separado. Compartían desde resfriados hasta dolor de muelas. Esta vez, sin embargo, Marina se sentía extrañamente bien, y eso la aterraba. La enfermera escolar, doña Beatriz, realizó un examen rápido. «Probablemente sea el calor», sugirió, mientras tomaba la temperatura de Marisol. «Pero por precaución deberíamos llamar a sus padres». Carmen llegó en menos de 20 minutos. Encontró a Marisol recostada en la camilla de la enfermería, con Marina sentada a su lado sosteniendo su mano. La temperatura había subido a 38.5 grados. «Llevémosla al pediatra», decidió Carmen, notando la inusual quietud de su hija, normalmente inquieta. En la consulta del doctor Méndez, el médico que las había atendido desde bebés, Marisol permanecía callada, mientras el estetoscopio frío recorría su pecho. «Su ritmo cardíaco está algo irregular», comentó el doctor, frunciendo el ceño. «¿Ha tenido episodios similares antes?» Carmen negó con la cabeza, pero Marina intervino. «A veces se queda sin aire cuando subimos las escaleras del edificio». El doctor Méndez prescribió algunos estudios básicos y recomendó reposo. «Nada de educación física por esta semana», indicó, escribiendo una nota para el colegio. Durante el viaje de regreso a casa, Marina no soltó la mano de su hermana. En el asiento trasero del auto, las niñas compartían miradas silenciosas que comunicaban más que las palabras. «Va a empeorar», susurró Marina esa noche, mientras se preparaban para dormir en sus camas gemelas. «Pero no voy a dejar que te vayas». Marisol sonrió débilmente. «Lo sé», respondió, antes de cerrar los ojos. «Por eso somos dos». Carmen, que pasaba por el pasillo en ese momento, se detuvo al escuchar la conversación. Un escalofrío recorrió su espalda, pero decidió atribuirlo al cansancio del día. No podía imaginar que aquella breve conversación entre sus hijas sería el preludio de los eventos más angustiantes de su vida. Los resultados de los análisis llegaron una semana después. El doctor Méndez convocó a una reunión urgente con Carmen y Roberto, específicamente solicitando que las niñas no estuvieran presentes. «Los electrocardiogramas muestran algunas anomalías preocupantes», explicó, desplegando las imágenes sobre su escritorio.
y los niveles en sangre sugieren una posible condición cardíaca subyacente. Roberto apretó la mano de Carmen. ¿Qué tan grave es? Necesitamos hacer más pruebas. Sugiero internar a Marisol para un monitoreo intensivo, respondió el médico, ajustándose las gafas. El Hospital Central tiene un excelente departamento de cardiología pediátrica. La noticia de la hospitalización provocó la primera separación real entre las gemelas. El colegio no permitía ausencias injustificadas, por lo que Marina debía continuar asistiendo a clases mientras Marisol ocupaba una cama en el 5º piso del hospital. «Prometo venir todos los días después de clase», aseguró Marina a su hermana, mientras las enfermeras instalaban los monitores cardíacos. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina monótona. Marisol pasaba las mañanas sometida a diversos estudios, mientras Marina enfrentaba la extraña experiencia de estar sola en el aula, con el pupitre vacío de su hermana como un recordatorio constante. Durante las tardes, Marina traía los deberes escolares y las dos estudiaban juntas en la habitación hospitalaria. Los médicos notaron que los signos vitales de Marisol mejoraban significativamente durante estas visitas. «Es como si su presencia funcionara mejor que cualquier medicamento», comentó una enfermera al doctor Méndez. Sin embargo, una noche, mientras Marina dormía en casa, Marisol sufrió un episodio severo. Su corazón comenzó a latir erráticamente y su temperatura se elevó bruscamente. «Código azul en pediatría», resonó la voz por los altavoces del hospital. Marina se despertó sobresaltada en su cama, a kilómetros de distancia. Sin pensarlo, se levantó y comenzó a vestirse. «Algo está mal con Marisol», gritó corriendo hacia la habitación de sus padres. «Tenemos que ir al hospital ahora». Roberto encontró un mensaje de texto del hospital cuando alcanzó su teléfono. «Paciente Marisol Acosta presenta complicaciones. Se requiere presencia familiar inmediata». Los corredores blancos del hospital nunca habían parecido tan largos como aquella noche, mientras la familia corría hacia la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde el equipo médico luchaba por estabilizar a Marisol. Marina se detuvo frente a la puerta de cristal, observando los movimientos frenéticos de los médicos alrededor de su hermana. Sus pequeños dedos se presionaron contra el vidrio, como si intentara atravesarlo para alcanzar a su gemela. «Lo siento mucho». Las palabras del doctor Méndez resonaron en la pequeña sala de espera. «Hicimos todo lo que pudimos». Carmen se derrumbó en los brazos de Roberto, mientras Marina permanecía extrañamente quieta, sus ojos fijos en las puertas cerradas de la UCI. «Están equivocados», dijo con una calma perturbadora. «Su corazón sigue latiendo». El doctor Méndez se arrodilló frente a Marina, intentando encontrar las palabras adecuadas para explicar la situación a una niña de 6 años. «A veces, cuando alguien que amamos se va...» «No», interrumpió Marina. «Ustedes no entienden. Nosotras compartimos el mismo corazón. Si el suyo se hubiera detenido, yo lo sabría». Los adultos intercambiaron miradas preocupadas. El trauma de la pérdida podía manifestarse de formas extrañas en los niños, especialmente en gemelos. El amanecer encontró a la familia Acosta sumida en los trámites necesarios. Roberto se encargaba del papeleo, mientras Carmen, asistida por su hermana Lucía, comenzaba los preparativos para el velorio. «Quiero verla», insistía Marina cada pocos minutos, pero los adultos consideraron que sería demasiado traumático. En casa, Marina se sentó en la cama de Marisol, acariciando el osito de peluche que compartían. Sus padres la escuchaban hablar sola, aparentemente manteniendo una conversación con su hermana ausente. «Los adultos creen que te fuiste», susurraba, «pero yo puedo sentirte. Estás dormida, como la bella durmiente en el cuento que mamá nos leía». La noticia se extendió rápidamente por el vecindario. Los compañeros de clase enviaron dibujos y cartas de condolencia que se apilaban sin abrir sobre la mesa de la cocina. El doctor Méndez, presionado por la falta de camas disponibles en el hospital, firmó el certificado de defunción, basándose en un diagnóstico preliminar de paro cardíaco debido a complicaciones de miocardiopatía no diagnosticada. Una revisión más detallada de los protocolos mostró que el equipo de monitoreo cardíaco en la sala de emergencias había fallado brevemente durante el incidente crítico. Las palabras sonaban frías y clínicas, incapaces de capturar la magnitud de la pérdida. Esa noche, mientras los adultos discutían los detalles del funeral en la sala,
Marina se escabulló hasta el estudio de su padre. Con determinación, buscó en Internet información sobre personas que habían sido declaradas muertas por error. «¿Ves?», susurró a la aparente nada. «No eres la única, Marisol. A veces los doctores se equivocan». La luna llena iluminaba su rostro mientras trazaba un plan. Si nadie le creía, tendría que demostrarlo por sí misma. Marisol estaba allí, atrapada en un sueño profundo, esperando que su gemela la rescatara. «Mañana», prometió Marina, mirando la fotografía más reciente de ambas sobre el escritorio. «Mañana les mostraré la verdad». La funeraria Santos Ángeles desplegó su protocolo habitual para servicios infantiles. Las paredes, normalmente austeras, se cubrieron con telas blancas y angelitos dorados, un intento bien intencionado pero insuficiente de suavizar la cruel realidad. «El servicio será a las 4», informó Roberto a los familiares que iban llegando. Su voz sonaba mecánica, como si estuviera leyendo un guión para una obra que no quería protagonizar. En la habitación principal, el pequeño ataúd blanco esperaba vacío. Carmen supervisaba cada detalle con una meticulosidad que rayaba en la obsesión, una forma de mantener la cordura frente al abismo de dolor. «El vestido rosa», insistió, era su favorito para las ocasiones especiales. Lucía se encargaba de Marina, intentando mantenerla ocupada en casa. La niña había pasado la mañana inusualmente tranquila, dibujando lo que parecían ser planos de la funeraria. «¿Qué estás haciendo, mi amor?», preguntó Lucía, notando los trazos precisos para una niña de su edad. «Es un mapa», respondió Marina sin levantar la vista, «para cuando tenga que rescatar a Marisol». En el hospital, el cuerpo de Marisol estaba siendo preparado para el velorio. El doctor Méndez supervisaba personalmente el proceso, un último gesto de responsabilidad hacia la familia que había confiado en él. «Asegúrense de que luzca». Su voz se quebró, como si estuviera dormida. Las flores comenzaron a llegar a la funeraria, coronas blancas, rosas pálidas y lirios que perfumaban el ambiente con su dulce aroma. Los compañeros del colegio enviaron un arreglo especial, con 2 mariposas entrelazadas. Marina observaba los preparativos desde la ventana de su habitación. Su plan estaba trazado, solo necesitaba el momento preciso. En su mochila escolar había guardado un estetoscopio de juguete, parte del kit de doctor que les habían regalado en su último cumpleaños. «Las gemelas siempre nos cuidamos», murmuró, repasando mentalmente cada paso de su plan. «Y esta vez no será diferente». La tarde avanzaba con una lentitud exasperante. Los adultos se movían como sombras por la casa, hablando en susurros y lanzando miradas preocupadas hacia la habitación de las niñas. Nadie sabía cómo manejar el silencio de Marina, tan diferente a su habitual energía. En la funeraria, el ataúd finalmente estaba listo. El vestido rosa de Marisol contrastaba con el forro blanco, y su cabello había sido cuidadosamente peinado con las cintas que tanto le gustaban. «Es hora», susurró Roberto a Carmen, mientras los primeros visitantes comenzaban a llegar. La tarde del velorio se desarrollaba con la solemnidad esperada. Los asistentes se movían en silencio por la sala principal de la funeraria, intercambiando miradas compasivas y susurros de condolencia. El aire acondicionado luchaba contra el calor de marzo, creando un zumbido constante que se mezclaba con el murmullo de las oraciones. En casa, Marina había logrado convencer a su tía Lucía de que necesitaba descansar. «Solo quiero dormir un rato», mintió mientras se acurrucaba en su cama. Lucía, agotada por las emociones del día, accedió a dejarla sola. Tan pronto como escuchó los pasos de su tía alejándose por el pasillo, Marina saltó de la cama. Con movimientos precisos, practicados mentalmente durante horas, sacó su mochila de debajo de la cama y revisó su contenido una última vez. El estetoscopio de juguete, una linterna pequeña y el dibujo del plano de la funeraria. «Voy por ti», susurró, mientras se calzaba sus zapatillas sin hacer ruido. La ventana de su habitación daba a la escalera de emergencia. Marina había notado que el seguro estaba flojo desde hacía semanas, un detalle que ahora parecía providencial. Con cuidado, deslizó la ventana hacia arriba y salió al rellano metálico. El trayecto hasta la funeraria era corto, apenas 4 cuadras, pero para una niña de 6 años sola en las calles del barrio, cada metro era un desafío. Marina se mantuvo en las sombras, evitando las miradas de los transeúntes ocasionales. Al llegar a Santos Ángeles,
se escabulló por la entrada lateral, donde los empleados recibían las flores. Había memorizado los movimientos del personal durante la mañana, cuando acompañó brevemente a sus padres. El depósito de flores tiene una puerta que conecta con el pasillo principal, recordó, orientándose con su mapa improvisado. Los sonidos del velorio llegaban amortiguados desde la sala principal. Marina podía distinguir la voz de su madre, quebrada por el llanto, y las respuestas consoladoras de los familiares. Con el corazón latiendo fuertemente, se acercó al área donde sabía que estaba su hermana. A través de una pequeña ventana en la puerta, podía ver el ataúd blanco rodeado de flores. «Solo necesito 5 minutos», pensó, mientras giraba el picaporte con manos temblorosas. 5 minutos para demostrarles que tengo razón. La puerta se abrió sin ruido, y Marina se deslizó dentro de la sala como una pequeña sombra decidida. Sus pasos la llevaron directamente hacia donde yacía Marisol, su gemela, su otra mitad. «Ya estoy aquí», susurró, acercándose al ataúd. «Y voy a demostrarles que nunca te fuiste». El momento en que Marina irrumpió en la sala principal quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Su vestido celeste, el mismo del último cumpleaños compartido con Marisol, contrastaba dramáticamente con el negro solemne que dominaba la escena. «¡Está viva!». El grito resonó con una claridad que paralizó a los asistentes. Carmen, quien estaba recibiendo el pésame de una prima lejana, se giró bruscamente al reconocer la voz de su hija. «Marina, ¿cómo llegaste aquí?». Roberto intentó interceptarla, pero la niña ya se había abierto paso hasta el ataúd. «Escúchenme», exigió Marina con una autoridad impropia de su edad. «Su corazón está latiendo. Puedo probarlo». Con manos temblorosas pero decididas, sacó el estetoscopio de juguete de su mochila. Los adultos observaban, divididos entre la conmoción y la compasión, mientras la pequeña colocaba el instrumento sobre el pecho de su hermana. 1, 2, 3, contaba en voz alta, como les había enseñado la enfermera escolar. «Aquí está. Pueden verlo en sus labios. Todavía tienen color». El doctor Ramírez, quien había acudido al velorio por su amistad con la familia, se acercó inicialmente para consolar a la niña. Sin embargo, algo en la insistencia de Marina lo hizo detenerse y observar más detenidamente. «Los labios», murmuró, inclinándose sobre Marisol. «Tienen razón, mantienen un tono rosado inusual». Con movimientos profesionales, el médico extrajo su propio estetoscopio y lo colocó sobre el pecho de Marisol. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el zumbido persistente del aire acondicionado. «Dios mío», exclamó el doctor, su rostro palideciendo. «Hay latido, débil, pero está ahí». Carmen, que se había acercado tambaleante, alcanzó a escuchar las palabras del médico antes de que sus piernas cedieran. Roberto apenas logró sostenerla antes de que golpeara el suelo. «Necesitamos una ambulancia», gritó el doctor Ramírez mientras iniciaba un examen rápido de signos vitales. «Y alguien que contacte inmediatamente al hospital central». Marina permanecía junto al ataúd, sosteniendo la mano de su hermana. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero esta vez eran de alivio. «Te dije que vendría por ti», susurró a su gemela. «Sabía que no me habías dejado». La sala explotó en un caos de actividad. Algunos rezaban, otros lloraban, y varios usaban sus teléfonos para llamar a emergencias. En medio de todo, Marina mantenía su posición, como un pequeño guardián protegiendo el débil hilo de vida que había descubierto. La ambulancia arribó en tiempo récord, sus sirenas rompiendo la quietud del barrio. Los paramédicos, inicialmente escépticos ante la situación, cambiaron su expresión al confirmar los signos vitales. «Catalepsia profunda», diagnosticó el doctor Ramírez mientras ayudaba a preparar a Marisol para el traslado. El frío del depósito probablemente ralentizó aún más sus funciones vitales. El equipo trabajaba con precisión milimétrica. Cada segundo contaba. Trasladaron a Marisol con extremo cuidado desde el ataúd hasta la camilla de la ambulancia, monitoreando constantemente sus signos vitales. «Quiero ir con ella», exigió Marina, aferrándose a la camilla. El paramédico miró al doctor Ramírez, quien asintió. «Déjenla subir. Su presencia parece tener un efecto positivo en las lecturas del monitor». Roberto viajaba en la ambulancia, mientras Carmen, aún bajo los efectos del shock, era trasladada en otro vehículo de emergencia, acompañada por Lucía. La caravana improvisada atravesó la ciudad con urgencia. En la ambulancia,
Marina sostenía la mano de su hermana mientras los paramédicos trabajaban. Sus ojos no se apartaban del monitor cardíaco, donde una línea débil pero constante confirmaba lo que ella siempre había sabido. «Su temperatura está subiendo», anunció uno de los paramédicos. «El pulso se fortalece». El hospital central ya estaba preparado cuando llegaron. Un equipo de especialistas esperaba en la entrada de emergencias, liderado por la doctora Sánchez, jefa de la unidad de cuidados intensivos. «Necesito un historial completo», ordenó mientras corrían por los pasillos. «¿Quién fue el médico tratante?» «El doctor Méndez», respondió Roberto, su voz temblorosa. Él certificó la muerte». La doctora Sánchez frunció el ceño. «Necesitaré todos los registros y quiero una investigación completa del protocolo seguido». Marina corría junto a la camilla, negándose a soltar la mano de su hermana. Solo cuando llegaron a las puertas de la UCI, una enfermera logró convencerla de esperar fuera. «Te prometo que te avisaremos apenas haya novedades», aseguró la enfermera, impresionada por la determinación de la pequeña. En la sala de espera, Roberto abrazaba a Marina mientras esperaban noticias. Carmen estaba siendo atendida en otra área del hospital, recuperándose del shock. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Roberto a su hija. «¿Cómo estabas tan segura?». Marina lo miró con sus ojos claros, idénticos a los de Marisol. «Porque somos dos mitades de un todo, papá. Y una mitad no puede vivir sin la otra». Las primeras 24 horas fueron críticas. El equipo médico trabajaba incansablemente para estabilizar a Marisol, mientras intentaban comprender cómo habían llegado a esta situación. «Sus lecturas mejoran constantemente», informó la doctora Sánchez durante la primera reunión con la familia. Lo que experimentó fue un caso raro de catalepsia profunda, probablemente desencadenado por su condición cardíaca subyacente. Carmen, ya más recuperada pero aún bajo observación en una habitación cercana, escuchaba las explicaciones médicas con una mezcla de alivio y horror. «¿Cómo pudimos? ¿Cómo no nos dimos cuenta? La catalepsia puede ser extremadamente engañosa», explicó la doctora. «Los signos vitales se reducen tanto que pueden ser imperceptibles sin el equipo adecuado». El doctor Méndez explicó que el monitor cardíaco portátil, usado en ese momento, arrojó lecturas erráticas, y el equipo médico, confiando en el diagnóstico inicial, no repitió las pruebas más avanzadas requeridas por protocolo. Marina había establecido su propio cuartel general en la sala de espera de la UCI, rodeada de sus cuadernos y lápices de colores. Dibujaba incansablemente, creando historias sobre dos mariposas gemelas que siempre encontraban el camino de vuelta la una a la otra. «Las lecturas son más fuertes cuando su hermana está cerca», comentó una enfermera, mostrando los registros del monitor cardíaco. «Es como si respondiera a su presencia». El doctor Méndez, al enterarse de lo sucedido, se presentó voluntariamente ante el comité de ética del hospital. Su rostro mostraba el peso de lo que podría haber sido una tragedia irreversible. «Asumo toda la responsabilidad», declaró durante la investigación preliminar. «La presión por dar un diagnóstico rápido no justifica haber saltado pasos esenciales del protocolo». En la UCI, Marisol comenzaba a mostrar señales de despertar. Sus dedos se movían ligeramente y sus párpados temblaban como si luchara por abrirlos. «Está buscándome», afirmó Marina con convicción. «Necesita saber que estoy aquí». La doctora Sánchez, impresionada por la conexión entre las gemelas, autorizó visitas más frecuentes de Marina a la UCI, siempre bajo supervisión médica. «Háblale», sugirió a la pequeña. «Tu voz puede ser el ancla que necesita para encontrar el camino de regreso». El Comité de Ética del Hospital Central se reunió en sesión extraordinaria. Sobre la mesa, una carpeta roja contenía los resultados preliminares de la investigación sobre el caso Acosta. «Encontramos múltiples irregularidades», anunció el doctor Vega, presidente del comité. «El certificado de defunción se emitió sin completar todos los protocolos requeridos de verificación». En la oficina del director del hospital, Roberto y Carmen escuchaban las conclusiones con una mezcla de emociones encontradas. La rabia se mezclaba con el alivio, el dolor con la gratitud. «El doctor Méndez ha presentado su renuncia», informó el director, «y el hospital asumirá toda la responsabilidad legal y los costos del tratamiento de Marisol». Mientras tanto, en la UCI, Marisol mostraba mejoras constantes. Sus signos vitales se fortalecían, especialmente durante las visitas de Marina.
La doctora Sánchez había iniciado un nuevo protocolo de tratamiento, centrado en la condición cardíaca subyacente. Lo que casi perdimos por negligencia, explicó a los padres. Ahora podemos tratarlo adecuadamente. Marisol tiene una arritmia poco común, pero manejable con el tratamiento correcto. La noticia del caso se había filtrado a la prensa local. Milagro en el velorio. Niña salva a su gemela de ser enterrada viva, rezaban los titulares. La familia rechazó todas las solicitudes de entrevistas, protegiendo la privacidad de las niñas. No fue un milagro, insistía Marina cada vez que escuchaba la palabra. Solo escuché lo que mi corazón me decía. El hospital implementó nuevos protocolos de verificación de fallecimiento, especialmente en casos pediátricos. El protocolo Acosta, como lo llamaron internamente, establecía múltiples niveles de confirmación antes de emitir cualquier certificado de defunción. Lucía, quien había subestimado las palabras de Marina, pasaba horas con su sobrina, escuchando sus explicaciones sobre la conexión especial que compartía con Marisol. Cuando los adultos dejan de escuchar, reflexionó la niña mientras dibujaba, a veces pasan por alto las verdades más importantes. La investigación continuaba revelando capas de negligencia institucional, presión por liberar camas, diagnósticos apresurados, protocolos ignorados por rutina. Cada descubrimiento fortalecía la determinación del hospital de prevenir futuros errores. A veces, comentó la doctora Sánchez durante una reunión del personal, necesitamos que una niña de 6 años nos recuerde por qué elegimos esta profesión. Para escuchar, cuidar y sobre todo nunca dar nada por sentado. Después de 5 días en cuidados intensivos, Marisol finalmente abrió los ojos. Su primera palabra fue apenas un susurro. Marina. «Está despierta», anunció la enfermera de turno, mientras los monitores registraban un fortalecimiento inmediato de sus signos vitales. Marina, que había estado dibujando en la sala de espera, corrió hacia la habitación antes de que alguien pudiera detenerla. La doctora Sánchez, reconociendo la importancia del momento, permitió su entrada. «Te escuchaba», murmuró Marisol, su voz débil pero clara. «Todo el tiempo. Estabas contándome cuentos». Las lágrimas corrían por las mejillas de Marina mientras se acercaba a la cama. «Sabía que podías oírme. Les dije que estabas ahí». Carmen y Roberto observaban desde la puerta, abrazados, mientras las gemelas se reencontraban. La doctora Sánchez monitoreaba discretamente los signos vitales, asombrada por la mejoría evidente en todas las lecturas. «Sus patrones cardíacos están sincronizados», señaló a los padres, mostrando las lecturas en el monitor. «Es un fenómeno poco común, pero documentado en gemelos idénticos. Sin embargo, Marisol necesitará una recuperación prolongada debido al estrés físico extremo que su cuerpo experimentó durante la catalepsia. Esto incluye sesiones de fisioterapia y monitoreo constante de su condición cardíaca». Marisol, aunque débil, estaba completamente lúcida. Recordaba fragmentos de su estado de catalepsia, voces distantes, el frío del depósito y, sobre todo, la presencia constante de su hermana. «No me dejaste ir», susurró a Marina apretando su mano. «Nunca lo haría», respondió Marina con simplicidad. «Somos 2 mitades, ¿recuerdas?». La doctora Sánchez estableció un nuevo plan de tratamiento, considerando la conexión única entre las gemelas como parte integral de la recuperación. Las visitas de Marina se programaron como parte del protocolo médico, no como simples momentos familiares. «Su vínculo no es solo emocional», explicó a los padres. «Hay una conexión fisiológica que no podemos ignorar. Marina es literalmente la mejor medicina para Marisol». El reencuentro marcó el inicio de una nueva fase, la recuperación. Mientras Marisol ganaba fuerzas día a día, Marina volvía gradualmente a su rutina escolar, pero siempre regresaba al hospital cada tarde, cargada de dibujos, historias y el amor inquebrantable de una hermana que se había negado a decir adiós. Un mes después del incidente, las gemelas regresaron al Colegio San Martín. Su entrada al patio escolar fue recibida con un silencio inicial que rápidamente se transformó en aplausos espontáneos de sus compañeros. «Las mariposas gemelas», gritó María José, su mejor amiga, corriendo a abrazarlas. El apodo, inspirado en los dibujos de Marina durante la hospitalización de Marisol, se había vuelto popular entre los niños. La profesora González había reorganizado los pupitres, asegurándose
de que las hermanas pudieran sentarse juntas. Sobre sus escritorios, 2 mariposas de papel les daban la bienvenida. Recordé cómo siempre dibujaban mariposas en sus cuadernos, explicó la maestra emocionada. Pensé que sería un lindo detalle. La adaptación fue gradual. Marisol llevaba un monitor cardíaco discreto bajo su uniforme y Marina había memorizado el protocolo de emergencia. La enfermera escolar, doña Beatriz, había recibido capacitación especial del Hospital Central. No es solo por Marisol, había explicado la doctora Sánchez durante la capacitación. Es por cualquier niño que pueda necesitar atención especial en el futuro. Durante los recreos, las gemelas compartían su historia con sus compañeros curiosos, pero siempre a su manera, a través de cuentos sobre mariposas que volaban juntas, cuidando una de la otra. Cuando una mariposa se lastima un ala, explicaba Marina, su gemela la ayuda a volar. En casa, la rutina familiar había encontrado un nuevo equilibrio. Las medicinas de Marisol se guardaban en un cajón especial en la cocina, y el calendario familiar giraba en torno a sus controles médicos regulares. Es como un nuevo comienzo, comentó Carmen una tarde, observando a sus hijas hacer la tarea juntas. Pero esta vez, escuchamos más atentamente. El caso Acosta había provocado cambios significativos en el sistema de salud local. El protocolo Acosta se había implementado en varios hospitales de la región y la historia de las gemelas se había convertido en un caso de estudio en la Facultad de Medicina. A veces, reflexionó Roberto durante una cena familiar, los milagros no vienen del cielo, sino del amor de una hermana que se niega a rendirse. Marina y Marisol se miraron y sonrieron, compartiendo uno de sus tantos secretos gemelos. Su vínculo, ya fuerte antes, se había transformado en algo casi místico, una conexión que había desafiado a la muerte misma. ¿Alguna vez has sentido esa conexión inexplicable con alguien? La historia de Marina y Marisol nos recuerda que el amor verdadero trasciende todas las barreras, incluso las de la muerte aparente. Esta historia conmovedora sobre el vínculo inquebrantable entre 2 hermanas gemelas nos demuestra que a veces el corazón sabe verdades que la ciencia aún no puede explicar. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro, te invitamos a compartirla con tus seres queridos. Dale like si crees en el poder del amor fraternal. Comparte este video para que otros puedan descubrir esta increíble historia y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que despiertan el alma. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viviendo esta emocionante historia con nosotros? Tu participación hace que estas historias cobren vida.